El roce fue mínimo. Su pie, deslizándose con lentitud bajo la mesa, tocó el mío como si me entregara un secreto en silencio. No me miró. Mantenía la vista fija en su copa de vino, medio vacía, como si nada hubiera pasado. Pero el contacto permaneció. Lo sentí como un hilo eléctrico, íntimo y suave. Su voz, cuando llegó, era apenas un susurro templado. «Sabes que esto no puede ir a ninguna parte, ¿verdad?» El aire entre nosotros se tensó. Asentí. «Lo sé». Pero ninguno de los dos se movió. El momento se estiró, cálido, afilado, lleno de algo que no sabíamos nombrar. Y, de alguna manera, ese contenernos, ese no hacer nada, fue más íntimo que cualquier caricia que hubiera conocido. Tenía 26 años cuando me mudé al bajo de un caserón viejo en la calle San Vicente, en el barrio de Lavapiés. Era una casa señorial venida a menos, partida en 3 pisos desiguales, con suelos que crujían, techos altos y escaleras de madera que olían a humedad. Era enero. Madrid estaba gris y empapada de una lluvia fina y constante que parecía no terminar nunca. Acababa de salir de una relación larga. 4 años de convivencia sin peleas, pero también sin fuego. Nos fuimos apagando frente a 2 pantallas distintas, compartiendo silencios cómodos y cenas de microondas. El final fue sereno, casi burocrático. Una conversación suave sobre tallarines fríos. Nadie rompió un plato. Nadie suplicó. Aquel piso viejo, con sus paredes desconchadas y su radiador que suspiraba más que calentaba, se sintió como un nuevo comienzo. Me gustaba la soledad. El eco al caminar descalzo. La sinceridad de lo desgastado. Durante la primera semana no la vi, solo la escuché. Pasos por encima de mi techo, una silla arrastrándose, ya suave colándose por los respiraderos. Vivía en el primer piso. Su nombre aparecía en el buzón, M. Beltrán. Escritura cursiva, elegante, en tinta negra. Me llamó la atención. No tanto el nombre, sino la forma en que estaba escrito. Con intención. La conocí un domingo por la mañana. ¿Llovía? Yo salía con una bolsa de basura y una sudadera calada hasta el cuello. La puerta de arriba se abrió, chirriante, y apareció ella, paraguas en una mano, llaves en la otra. Se detuvo al verme. No con sobresalto, sino con una curiosidad tranquila. «¿Eres el nuevo, no?», dijo. Asentí, enderezándome instintivamente. «Sí». Él bajó. Sonrió. Una sonrisa pequeña, indescifrable. «Margot», añadió, tendiéndome la mano. Estaba seca y cálida, como si no le afectase la humedad del aire. La sostuve quizás un segundo de más. O quizás fue ella. «¿Eres profesora?», pregunté, señalando su bolso de tela, del que asomaban papeles doblados y un libro. La comisura de su boca se alzó, apenas. «Sí. Literatura. En la Universidad Popular». «¿Y tú?». «Diseñador gráfico. Freelance. Trabajo desde casa». Asintió, como si todo encajase con eso. «Has elegido un mes raro para mudarte», añadió, mirando al cielo. No tuve mucha elección. No preguntó más. Solo volvió a sentir antes de bajar los escalones con pasos firmes, las botas resonando sobre la madera mojada. Fue un encuentro mínimo. No pasaron ni 5 minutos. Pero al entrar de nuevo al piso, me quedé un rato frente a la ventana, observándola alejarse calle abajo, con ese andar sereno, equilibrado. Los días siguientes empecé a fijarme. Sus horarios. Salía a las 8 y poco, volvía pasadas las 5. Siempre con abrigos largos. A veces, al cruzarnos en el portal o junto a los buzones, me llegaba un aroma sutil a madera y vainilla. Como si el invierno le perteneciera. Una noche la oí reír. Una risa grave, cálida, que atravesaba el suelo como si viniera de otro tiempo. No estaba sola. Había una voz de hombre, gruesa, afable. Pero al día siguiente, su sonrisa parecía más apagada. Los ojos, más distantes. Coincidíamos de vez en cuando. En la escalera. En la lavandería de la esquina.
En el mercado los sábados. Nunca demasiado tiempo. Pero empecé a esperar esos momentos. Como ladeaba la cabeza cuando le hablaba. Como sus palabras caían con cuidado, como si cada una tuviera un peso distinto. Un día, en la librería pequeña del final de la calle Argumosa, nuestros dedos se rozaron al coger el mismo libro, Tokyo Blues. Ella lo soltó enseguida. Para ti. Ya lo he leído. Yo también. Pero hay libros a los que uno vuelve sin saber por qué. No supe qué contestar. Pero sus palabras se me quedaron dentro, con ese calor extraño que tienen las cosas que todavía no entiendes. Caminamos de vuelta juntos. No llevaba guantes. Sus nudillos estaban rojos por el frío. Le ofrecí unos de repuesto, de lana barata. Se los puso sin decir nada. Huelen a lápices, comentó, divertida. Trauma escolar, respondí. Me pasaba el día mordiéndolos. Soltó una risa honesta, inesperada. Al llegar a su portal, nos detuvimos unos segundos de más. No me invitó a pasar. No lo esperaba. Pero el silencio entre nosotros pesaba como si algo quisiera decirse y no pudiera. No sabía aún qué era. Solo sabía que algo se estaba moviendo. Y que no quería que se detuviera. No fue una cita. No oficialmente. Ella tenía una pila de exámenes por corregir y yo había dicho, de pasada, que sabía hacer un potaje decente. No sé bien cómo la propuesta se transformó en plan. Solo sé que, aquella noche de viernes, bajó a mi piso con una botella de vino tinto y una carpeta de papel repleta de trabajos estudiantiles. No se arregló demasiado. Vaqueros negros, un jersey de cuello alto gris, el pelo recogido en un mono flojo, sin maquillaje. Y aún así, o quizás por eso, había algo impecable en su presencia. Comimos en mi cocina, en una mesa pequeña que apenas se sostenía recta. Encendí una vela que encontré en un cajón, de vainilla con un toque a madera. No dijo nada sobre ella, pero me lanzó una mirada que se me quedó clavada en el pecho. Hablamos de libros, sobre todo. De sus alumnos. De lo que escribían cuando creían que nadie estaba prestando atención. Me leyó una frase que había subrayado en un trabajo. Hay duelos que son como presionar un moratón, solo para ver si sigue doliendo. Su voz descendió al decirlo. No era tristeza exactamente. Era otra cosa. Un cansancio dulce. Yo también escribía antes, añadió después, en voz baja. ¿Y qué pasó? Bebió un sorbo de vino. Lo dejó sobre la mesa con delicadeza. La vida. El matrimonio. La decepción. Luego empecé a enseñar. Eso agota cualquier músculo creativo. Quise preguntarle por su marido. Pero no lo hice. No aún. Había una sombra en sus ojos que me dijo que esa historia no estaba lista para salir. Después de cenar, nos sentamos en el sofá. Puse un disco de jazz, algo lento, sin artificios. Ella se acomodó con las piernas cruzadas, una mano en su copa, la otra descansando sobre el brazo del sillón. No nos tocamos. Pero, en un momento, al coger su copa, sus dedos rozaron mi muslo. No se apartó. Tampoco lo hice yo. El silencio que vino después se volvió denso, como una niebla espesa. Debería irme, dijo, dejando la copa en la mesa. Asentí y me puse de pie demasiado rápido. Me golpeé la rodilla con el mueble. Ella sonrió, indulgente. Con calma. En la puerta, se giró. Gracias. Por la cena. Por la charla. Cuando quieras. Entonces me miró, fija, con esos ojos que parecían ver más allá de mí. No le des demasiadas vueltas, murmuró. A ese momento. Al que vas a repasar en tu cabeza toda la noche. Y se fue. Pero, por supuesto, le di vueltas. A ese gesto. A todos. Al roce de sus dedos. A su voz. A cómo decía mi nombre cuando creía que no la oía. Algo se desplazó dentro de mí esa noche. Nada había pasado, en teoría. Y sin embargo, todo era ya distinto. Los días siguientes pasaron como en un limbo. Yo trabajaba, comía,
salí a pasear. Pero todo parecía suspendido, como si habitara un espacio entre paréntesis. No la vi el lunes. Ni el martes. El miércoles por la mañana escuché pasos arriba. Una silla moviéndose. Me quedé de pie bajo el techo, como un idiota, esperando otro sonido. Cualquier cosa. El jueves, decidí que debía soltar la cuerda. La gente tiene sus vidas. Compartir una cena no implica una promesa. Pero esa noche, al volver tarde de una reunión, la vi. Estaba sentada en su portal, envuelta en un chal de lana, un libro abierto en el regazo. Alzó la vista. Por primera vez, parecía insegura. «Hola», dije. «Hola», respondió, cerrando el libro sin marcar la página. «¿Mal día?» «Solo, largo». Necesitaba aire. Me senté a su lado. No rozamos nuestros cuerpos, pero fue como estar al borde de algo. Un precipicio que no asusta, pero que te mantiene alerta. Estuvimos un rato en silencio. Solo el rumor lejano de coches y algún perro ladrando en otra calle. «Eres muy quieto», dijo de pronto. La miré. «¿Quieto?» «Sí. La mayoría de los chicos de tu edad se mueven, hacen ruido, rellenan los vacíos. Tú no. Dejas que el silencio respire». Encogí los hombros. El ruido es fácil. El silencio es honesto. Alzó una ceja. «¿Siempre hablas así?» «Solo cuando quiero impresionar a alguien». Su sonrisa fue lenta. Pero llegó a sus ojos. «No soy una persona fácil», dijo tras una pausa. «Arrastro cosas. Pasado. Capas. A veces digo lo correcto pero quiero lo contrario. A veces huyo. Solo, quería que lo supieras». Asentí. «No busco fácil». Me miró de una forma distinta entonces. Más desnuda. La luz del porche se encendió por el sensor. Un detalle mínimo, pero suficiente para romper el momento. «Me voy a subir», murmuró, incorporándose. Yo también me levanté. «Claro». Pero antes de girarse, extendió una mano y me tocó el brazo. Apenas un roce. No fue caricia. Ni insinuación. Solo contacto. «Buenas noches». Y se esfumó. Aquella noche no dormí. No por deseo, sino por el peso de lo real. El deseo contenido. La necesidad que no se nombra. La verdad que se cuela sin permiso. El domingo siguiente, llamó a mi puerta. Eran poco más de las 9. Yo todavía no me había duchado. Llevaba una camiseta vieja y el café aún en la cafetera, humeante. Ella estaba de pie en el umbral, sin maquillaje, con un jersey azul marino que le caía amplio y el pelo suelto, ligeramente revuelto, como si acabara de levantarse y no le hubiera importado. «He hecho demasiado té», dijo. «Y me ha parecido triste beberlo sola». Traía 2 tazas, una en cada mano. «Miss Matt». Una blanca con borde astillado, otra verde oscuro con un dibujo de un zorro. La dejé pasar sin decir nada. Se sentó en la misma mesa donde habíamos cenado aquella noche. Sin ceremonia. Sin explicaciones. No traía trabajos. No libros. Solo ella, y ese silencio cómodo que ya empezaba a parecerme necesario. Hablamos poco. Le conté que un cliente había rechazado un proyecto. Que lo habían dado a una agencia más grande. Lo dije sin dramatismo, más por llenar el espacio que por buscar consuelo. Pero ella no respondió con las frases de siempre. No dijo «ánimo» ni «seguro que sale otra cosa». Solo me miró con esa manera suya, despacio, como si buscara el centro de la frase. «Eres bueno», dijo. «Pero no solo talentoso. Eres intencional. Y eso es raro». Me sorprendió cuánto me afectaron esas palabras. No por el contenido, sino porque venían de ella. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, me las creí. Después del té, nos movimos al sofá. Esta vez, se sentó más cerca. No nos tocábamos, pero al cambiar de postura, nuestras rodillas llegaron a rozarse.
Sus dedos tamborileaban suavemente sobre su muslo, casi como si llevara música por dentro. Yo quería tomar su mano. Pero no lo hice. ¿Por qué has bajado de verdad? Pregunté, mirándola de reojo. Ella giró lentamente la cabeza. No apartó la mirada. Porque quería estar cerca de ti, dijo. Simplemente. No hubo beso. Ni gesto grandilocuente. Solo esas palabras, limpias, sin envoltorios. Y bastaron. Esa semana vino 2 veces más. Una de ellas, con un tarro de salsa casera y un pan envuelto en un trapo de cocina. Ni siquiera llamó. Solo tocó con los nudillos y entró. Me daba rabia imaginarte comiendo pasta con tomate de bote, dijo. Mientras yo cocinaba, ella paseó por mi salón. Se detuvo frente a la estantería. Tienes muchos libros sobre duelo. Asentí. Durante un tiempo pensaba que me hacían parecer más profundo. Luego entendí que solo intentaba entender a mi padre. Se giró despacio. ¿Murió hace poco? Cuando tenía 20. Un infarto. Fue de golpe. No dijo lo típico. Ni lo de lo siento, ni lo de qué duro. Solo escuchó. Y eso fue como una caricia. Durante la cena, me fijé en cómo sujetaba la copa, con las 2 manos, como si necesitara algo que la anclara. Le hablé del diseño, de cómo los clientes pedían al minimalismo sin saber lo que significaba. Ella rió. Eso es como ligar con treintañeros, bromeó. Prometen profundidad, pero solo quieren un fondo bonito para sus fotos. Reímos. Pero su sonrisa duró poco. Como si la broma escondiera algo más. Hablas como si ya no pertenecieras a ese mundo, dije. No lo hacía, respondió. Oh, no lo hacía hasta ahora. El aire volvió a tensarse. No dijimos nada más. Un jueves salimos a caminar. Noche fría. El barrio, en calma. Solo se oía el rumor lejano de algún televisor, un perro ladrando, alguna persiana cerrándose tarde. Ella no llevaba guantes. Le ofrecí los míos. Rechazó con un gesto. Me gusta el frío. Me recuerda que sigo sintiendo. Nos detuvimos junto a una verja, frente a un parque vacío. El columpio crujía suavemente con el viento. Ella apoyó el cuerpo contra la valla. No sé lo que estoy haciendo, dijo. ¿Con qué? Con esto. Contigo. Conmigo misma. No sonaba asustada. Sonaba agotada. Yo tampoco, dije. Pero sé cómo se siente cuando no estás. Se volvió hacia mí. Y el silencio esta vez era distinto. Más denso. Cargado de algo que no sabíamos si queríamos soltar. ¿Tú, sientes culpa alguna vez? Preguntó. No hizo falta que explicara. A veces, admití. Pero no cuando estoy contigo. Ella asintió, muy despacio. Contigo me siento joven. No más joven. ¿Joven? Como si aún tuviera dentro algo que importa. Me acerqué un paso. Nuestros hombros se tocaron. Quizá eso no sea culpa, susurré. Quizá es la parte de ti que llevaba demasiado tiempo sin respirar. No respondió. Pero su mano buscó la mía. La tocó. Y esta vez, sus dedos se entrelazaron con los míos. Nos quedamos así. Sin hablar. Sin movernos. Solo compartiendo el peso de ese instante. Aquella noche no se quedó. Caminamos de vuelta hasta el portal, todavía con las manos enlazadas, y cuando llegamos a la escalera, soltó la mía con suavidad. Buenas noches, dijo. Buenas noches, repetí, sintiendo que las palabras eran demasiado pequeñas para todo lo que no decía. La siguiente vez no hubo manos ni palabras grandes. Simplemente vino. Un martes. Yo estaba haciendo pasta, medio distraído, y ella apareció en la puerta con un gesto que ya no necesitaba explicación. Traía consigo una rutina silenciosa. Se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el respaldo de la silla. Se sirvió una copa de vino, como si aquella cocina fuese también suya.
No preguntó qué cocinaba. No necesitaba hacerlo. Después de cenar, pusimos música baja. Se sentó en el sofá y levantó ligeramente el brazo para que yo me acomodara a su lado, bajo la manta. No fue una invitación explícita, pero tampoco fue un gesto inocente. Nos quedamos así. En silencio. Mirando un punto indefinido de la habitación. El calor de su cuerpo llegaba hasta mí como algo vivo. No era deseo. O no solo. Era otra cosa. Una intimidad que se había formado sin darnos cuenta, hecha de miradas sostenidas, palabras no dichas, de ese modo en que dos personas se empiezan a compartirse sin tocarse. Ella se quedó dormida. Lenta, pausadamente, como si su cuerpo confiara en el espacio. La observé un rato, sin moverme. Su respiración era regular. Su rostro, tranquilo. Tenía los labios entreabiertos y una de sus manos descansaba cerca de la mía, pero sin alcanzarla. No la toqué. Esa noche comprendí algo que no había sabido antes. Que el deseo más profundo no siempre quiere consumarse. Que a veces, lo más intenso es el gesto que no llega a ocurrir. Comenzó a dejar pequeños rastros de sí en mi casa. Una bufanda sobre el respaldo de una silla. Un libro olvidado, o no tanto, en la mesa de noche. Una taza a medio terminar sobre el alféizar. Cosas que no molestaban. Cosas que, al contrario, me daban calma. Como si mi vida, de pronto, tuviera una frecuencia compartida. Nunca hablamos de lo que éramos. No lo necesitábamos. Había algo entre nosotros que se había asentado sin nombre. Ella bajaba 2 o 3 noches a la semana. A veces hablábamos durante horas. Otras veces, apenas cruzábamos más de 5 frases. Pero siempre había una presencia que bastaba. Un día, me contó algo. Estábamos sentados en el suelo del salón, con las piernas estiradas, las espaldas apoyadas en el sofá. Ella tenía una copa de vino entre las manos y los pies descalzos. Fuera llovía. Hubo un hombre antes de todo, dijo. Antes del matrimonio, antes de los hijos. Yo tenía 19. 30. No teníamos ningún futuro. Pero durante un verano, lo fuimos todo. ¿Y qué pasó? La vida. Él se fue. Yo me quedé. Nos convencimos de que había sido algo pequeño. Una estación. Así duele menos. ¿O eso crees? No dije nada. Solo le ofrecí mi silencio. Y mi mano. Esa noche, mientras dormía a mi lado una vez más, me atreví a acariciarle el pelo. Despacio, desde la sien. Era suave. No se despertó. Pero al irse, por la mañana, me besó la mejilla. Y su voz tembló al decir adiós. Sabíamos que no podía durar así. Lo intuíamos. Porque los espacios sin nombre acaban pidiendo definición. Porque la intimidad verdadera se convierte, tarde o temprano, en una decisión. Lo noté en cosas pequeñas. Cuando hablaba de mis amigos y ella callaba. Cuando dudaba un segundo antes de tocar la puerta. Cuando estuvo a punto de decir, te he echado de menos y se mordió la lengua justo a tiempo. Una noche, le pregunté. ¿Qué pasaría si esto se hiciera real? Tardó en contestar. Miró por la ventana, donde la lluvia dejaba dibujos suaves en el cristal. Ya lo es. Ese es el problema. Febrero llegó con un frío seco que se colaba por las rendijas del edificio como si quisiera instalarse dentro del pecho. Una tarde de domingo, sin previo aviso, Margot llamó a mi puerta. No sonrió. No dijo su frase habitual de entrada. Solo estaba ahí, de pie, con un jersey grueso color verde botella y el rostro ligeramente apagado. Los ojos enrojecidos. Un gesto que ya no sabía esconder del todo. Supe, incluso antes de que hablara, que traía algo distinto. Mi hermana me ha invitado a París, dijo. No supe cómo reaccionar. París. Nunca había salido en ninguna conversación. Era una palabra grande, definitiva. ¿Ahora? Sí. Su pareja ha conseguido una residencia artística. Tienen espacio para mí. Llevan años insistiéndome.
Siempre he dicho que no. Esta vez, no sé. ¿Y ahora sí? Margot bajó la vista. Creo que necesito ir. Las palabras se asentaron entre nosotros con la lentitud con la que cae la nieve, sin ruido, pero con peso. Yo asentí. No dije que no quería que se fuera. No pregunté si volvería. No lloré. ¿Cuándo? Pregunté. En marzo. Aún no he reservado el vuelo. Nos quedamos en silencio. La luz de la tarde filtraba sombras largas por la ventana. Ella se acercó y me tomó la mano. No con urgencia. Con ternura. Con esa delicadeza que había aprendido a reconocer en ella. No me arrepiento de nada, dijo. Pero tampoco quiero hacerte daño. No lo haces, mentí. Me miró, y aunque no dijo nada, supe que no me creía. Pero tampoco me desmintió. La semana siguiente fue distinta. No dejó libros. No bajó con té. Los mensajes se volvieron más escasos. Más correctos. Estoy liada con las correcciones. Esta noche no bajo, tengo migraña. Mañana, quizás. Yo sabía lo que significaban esos quizás. Y aún así, dejaba la luz del pasillo encendida. Por si acaso. Una noche encontré un papel doblado en mi buzón. Sin sobre. Azul pálido. Mi nombre escrito con su letra, esa letra suya que ya era, de algún modo, parte de mi vida. Dentro, solo una frase. Si sigues despierto, sube. Eran las 10:41 de la noche. Mi casa estaba en silencio. Medio recogida. Me quedé mirando el papel más de lo necesario. Como si pudiera cambiar de significado si lo leía una vez más. Subí despacio. Cada escalón parecía crujir más que nunca. La puerta de su piso estaba entornada. Entré. Margot estaba en el salón, sentada en el sofá. Descalza. Con un cardigan negro largo sobre una camiseta de tirantes gris y un pantalón de algodón claro. Una copa a medio llenar. Una vela encendida. Chet Baker sonando en vinilo. Todo era cálido, íntimo, y al mismo tiempo, definitivo. Me miró. Hola, dijo, como si fuera una noche cualquiera. Hola. Me senté a su lado. No nos tocamos. No sabía cómo despedirme, dijo. Podías haber dejado otro papel, intenté bromear. Lo hice. Y viniste. La miré de perfil. Había algo sereno y roto en ella, todo al mismo tiempo. No sé qué decir, confesé. No digas nada. Pero quería. Así que, esta vez, tomé su mano. Sin pedir permiso. Ella no la apartó. Me has cambiado, susurré. No solo estas semanas. Me has recordado algo. Que puedo sentir. Que no estoy roto. No respondió al instante. Miraba hacia el vacío, como si temiera que sus palabras fueran a deshacer lo que quedaba. Yo tenía miedo, dijo al fin. De hacerte daño. De que, dentro de un tiempo, me recordaras como una historia turbia. Como una herida. No lo haré. Entonces sí me miró. De verdad. Y lo que vi en sus ojos no fue deseo ni pena. Fue reconocimiento. Se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave. Lento. No buscaba prometer nada. No pedía nada. Solo decía, te veo. Estoy aquí. Gracias. Cuando se separó, apoyó su frente contra la mía. Esto no es un final, susurró. Solo un punto donde paramos. Asentí. Si decía algo, me rompería. Nos quedamos así. Respirando juntos. Sujetando ese momento con las manos, sabiendo que no volvería. A la mañana siguiente, su puerta estaba cerrada. No escuché pasos. No hubo música filtrándose desde el piso de arriba. El pasillo olía a nada. Me quedé un rato frente a su puerta, sin tocar. Solo respirando. Esperando un sonido que no llegaba.
Sobre la aldaba, había otro papel. Gracias por el espacio para ser quien había olvidado que era. No lloré. Aún no. Bajé las escaleras, una mano en la barandilla, como si necesitara apoyarme para no deshacerme. Volví a mi piso. Encendí la cafetera. Me senté en la mesa donde habíamos compartido té, risas, y silencios que valían más que cualquier frase. La luz entraba por las persianas con esa forma precisa que solo aparece en las mañanas claras de invierno. Afuera, el mundo seguía. Los coches pasaban. Los niños gritaban en la acera de enfrente. El edificio respiraba como siempre. Pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Durante los días que siguieron, me descubrí rodeado de sus rastros. El libro de Mrs. Dalloway sobre la mesita de noche. Su bufanda doblada sobre el respaldo de mi silla. El tarro vacío de la salsa que me trajo. Una hoja doblada con una lista de lecturas para sus alumnos. Todo hablaba de ella, pero sin ruido. Como si su ausencia también supiera guardar silencio. No volví a escribirle. Tampoco ella a mí. No porque no quisiéramos. Porque lo que habíamos construido pedía un cierre así, sereno, sin grietas, sin el eco de una despedida forzada. Una tarde, semanas después, volví a la librería del final de Argumosa. El ejemplar de Tokyo Blues seguía en la misma estantería. Lo compré. No porque lo necesitara. Sino porque quise tenerlo. Porque sus dedos también lo habían rozado. Porque quería tener algo más de lo que no podía quedarme. Seguí con mi vida. Diseñé páginas web. Vi películas en versión original. Volví a correr los domingos por el Retiro. Respondí a mensajes. Incluso salí con alguien una noche, sin mucho entusiasmo. Era simpática, culta, tenía una risa luminosa. Pero no olía a madera ni hablaba como si cada palabra pesara. No me miraba como si pudiera encontrar en mí algo que ni yo recordaba que existía. Margot había sido muchas cosas. ¿Profesora? ¿Vecina? Mujer que sabía quedarse en los silencios. Pero, sobre todo, había sido un umbral. No me salvó. No me prometió nada. No me llevó consigo. Solo me mostró que aún era posible sentirse tocado por otro ser humano sin perderse en el intento. Me dejó justo antes del punto de inflexión. Cuando el amor aún no se había nombrado, pero ya palpitaba en lo que no decíamos. Y me doy cuenta, ahora, de que eso fue suficiente. El último recuerdo que guardo de ella no es el beso. Ni la taza compartida. Ni su voz diciendo mi nombre con ese tono grave, siempre al borde del pensamiento. Es su espalda alejándose escaleras arriba. Descalza. En silencio. Una imagen simple, pero inmensa. Como una película que se apaga sin fundido a negro. Como una historia que no necesita epílogo porque su verdad ya está dicha. Margot no fue mía. No en el sentido que enseñan los libros. No como se espera que uno obtenga a alguien. Pero fue mía en los minutos precisos en que me miró sin miedo. Fue mía cuando no se fue corriendo después de rozarme la pierna. Cuando bajó con 2 tazas de té. Cuando dijo, contigo me siento joven. Y yo fui suyo cuando guardé silencio, cuando no pedí más, cuando la dejé ir. Nos tuvimos en ese tiempo robado a las expectativas. En esa franja invisible donde el deseo y la intimidad caminan juntos sin destruirse. Y ahora, cuando la lluvia vuelve a caer sobre los tejados de lavapiés, cuando el calor de su presencia ya no me acompaña pero su eco sí, entiendo algo que no había entendido antes. Algunas personas llegan como estaciones. No para quedarse. Sino para florecerte algo. Para dejar algo encendido antes de marcharse. Y eso, a veces, basta. Margot fue una estación. La más breve. La más intensa. La más suficiente.